Hola, buenas tardes. En este video le voy a representar lo que es el modelo OSI y cómo está estructurado mediante sus capas. Para empezar, una breve introducción de lo que es el modelo OSI. En la década de los 60 y 70, la ISO o International Standardization Organization creó este modelo OSI con el fin de que todas las redes anteriormente creadas tuvieran compatibilidad entre ellas mismas, ya que había muchas, pues sufrían de este defecto, el cual no les permitía comunicarse entre ellas. Con esa razón, crearon el modelo BCI. Para que los datos se enviaran de un emisor a un receptor, este modelo BCI ofrece capas y protocolos en cada capa, igual que servicios, para que el mensaje pueda emitirse en un receptor, perdón, en un emisor y llegar a un receptor sin ningún problema. Bien, el mensaje empieza cuando el usuario crea este mensaje o texto, puede ser formato de video o imagen, pues el emisor lo crea a través de las aplicaciones de comunicación. Este, este mensaje luego empieza por la capa de aplicación. Bien, esta capa de aplicación o nivel de aplicación no tiene que ver con la aplicación que creamos los datos, no tiene que ver con Instagram, Facebook, Twitter o WhatsApp. Esta capa de aplicación se encarga de agarrar o obtener todos esos datos que se crearon con la aplicación de comunicación, los agarra y luego los transforma a código, los codifica, mejor dicho. Trabaja como un software y lo que es el sistema operativo que cada quien utilice. Entre el software de red y el sistema operativo se encargan ellos dos de codificar todo lo que es el mensaje para que así pueda abrirle las puertas a los datos, a lo que son las otras capas. Los únicos que interactúan como tal son los desarrolladores de aplicaciones. Estos desarrolladores de aplicaciones necesitan esta capa para que sus aplicaciones sean compatibles con la red, ya que usan una interfaz especial que es la API o API. Además de abrirle las puertas a los datos de los usuarios, la capa de aplicación ofrece servicios. Estos servicios pueden ser correo electrónico, control de seguridad, servicios web. Por ejemplo, cuando utilizas una aplicación que te lleva a una página web, pues el protocolo que él va a utilizar es el HTTP. Luego el mensaje pasa a lo que es la capa de presentación. La capa de presentación actúa como un traductor, es decir, agarra todos los datos que se recibieron, que emitió la capa de aplicación, y empieza con la traducción de datos. Estos datos los traduce a código que puedan ser comprendidos por las computadoras, un código genérico o básico que pueda ser entendido por las computadoras. Están los estándares por los cuales se comunican las computadoras. Está lo que es el código ASCII y binario. En pocas palabras, lo que hace la capa de presentación es que si, por ejemplo, tenemos un lenguaje o un idioma, por ejemplo, el español, esta capa de presentación va a agarrar todos esos datos de ese idioma, y lo va a transformar en código binario, código ASCII, que es el idioma o lenguaje de las computadoras, para que las computadoras lo puedan aceptar, interpretar o enviar o recibir correctamente. Además de traducir, lo que hace la capa de presentación, perdón, también es de comprimir los mensajes para que estos se envíen más fácilmente. Esto lo hace a través de, de por ejemplo, cuando hay muchas palabras repetidas en una cadena de texto, estas palabras repetidas las guarda toda en una variable para así cuando llega a su receptor, pues esta carpeta nada más se abre y ya suelta todas las palabras repetidas. Lo hace con el fin de comprimir el mensaje y que este pese menos para así ser enviado más fácil. También
hace el servicio de encriptar o cifrar los datos. Esto lo hace con el fin de que ningún hacker o cualquier persona que intente robar los datos, pues una vez que si esta persona obtiene esos datos, pues a él se le va a desplayar de una forma de un código que no es legible que una persona humana no puede entender, por así decirlo. Una vez que sale la capa de presentación, perdón, llega a lo que es la capa de sesión. Bien, la capa de sesión, como aquí dice, nada más sincroniza un diálogo, es decir, que hace una conexión antes de que, o establece una comunicación, una conexión antes de que el mensaje sea enviado o recibido. ¿Esto lo hace con qué fin? Lo hace con el fin de verificar si el receptor posee las posibilidades o está disponible para recibir el mensaje completamente sin ningún tipo de error, o para que el mensaje no se pierda en el transcurso del envío. Ya, por así decirlo, establece una conexión firme. Primero, se pone de acuerdo con el receptor para que se envíen y reciban la comunicación estable, hace un diálogo. También ofrece otros servicios, como el de la capa de transporte, que es como enviar un archivo entre dos máquinas. Esta clase de servicio sirve solamente para algunas aplicaciones, no para todas, por lo cual no es muy necesario que se diga. Por último, también como lo hace la capa de presentación, esta capa tiene dos protocolos. El RCP, que permite ejecutar un programa de código en otra máquina sin necesidad de conexión, y lo que es el protocolo SCP, que al igual que la capa de presentación, cifra los datos durante la transferencia para que nadie pueda extraer información de los paquetes de datos. Luego de la capa de sesión, el paquete o mensaje o los datos se pasa a lo que es la capa de transporte. La capa de transporte tiene dos funciones primordiales para el mensaje. Una función principal es la de fragmentar o dividir el mensaje en pequeños segmentos y enumerar estos segmentos, ya que la capa de transporte los divide o lo fragmenta, lo que son los datos, le coloca su encabezado para verificar de dónde va a ser, o los numera en secuencia para que así se puedan desamblar, por así decirlo, descomponer en la capa de transporte, o rearmar en la capa de transporte del receptor. Entonces, aquí las dos funciones principales que hace la capa de transporte es la de fragmentar el mensaje en segmentos, numerar esos segmentos, y luego el del reensamblaje en la otra capa de transporte del receptor, para que así al enviarlo se reensamblen de la forma correcta gracias al número de secuencia que éste le colocó. Ahora bien, la capa de transporte tiene dos protocolos por los cuales fragmenta y reensambla en la otra parte. Está el protocolo TCP. El protocolo TCP es el más lento, pero es el más seguro. Es el que le coloca encabezado a cada segmento, los numera, y los fragmenta, los segmenta y los enumera cada uno, para que se reensamblen correctamente, en la capa de transporte del receptor. Además de esto, el TCP, si por casualidades no llegó un número de secuencia correcto en la capa de transporte receptor, se encarga de volver a enviar ese paquete de datos de segmento que faltó para poder enviarse. Un ejemplo claro del protocolo TCP es cuando, por ejemplo, estamos enviando un archivo o un video a un amigo o a otra persona. El video vemos que no se envía completamente todo de una sola vez, sino que se va enviando parte por parte, para que, o sea, fragmento por fragmento, y luego se va reensamblando en lo que es el receptor. Vemos que nuestro amigo, la persona que le estemos enviando el video, él lo recibe parte por parte, porque es el proceso de secuencia que ofrece la capa de transporte y de reensamblaje. Ahora, lo que es el protocolo UDP,
A diferencia del TCP, el protocolo UDP es menos confiable y es más rápido. Es menos confiable ¿por qué? Porque no hace el número de secuencia en orden, no se encarga de que llegue en orden al receptor, no se encarga de que se arme completamente, pero es mucho más rápido, es decir, no tiene encabezado ni nada ni los numera. Este protocolo UDP normalmente lo podemos ver en videollamadas, en llamadas de WhatsApp, en este tipo de conexiones que lo primordial es que sean rápidas conexiones sin importar la calidad. Vemos que a veces cuando se coloca un poco borrosa la imagen cuando tengan una videollamada, pues es porque a ellos les importa más lo rápido y no la calidad. Los segmentos se envían, pero a veces no se reensamblan correctamente y ahí es cuando vemos la imagen pixelada o cuando se corta por momentos lo que es la llamada de voz. Bien, luego sale de la capa de transporte y entra lo que es la capa de red. La capa de red es la encargada de identificar los paquetes para su envío. Es señalar hacia dónde se van a enviar esos paquetes. Los recibe, les coloca un número y los envía o verifica hacia dónde se van a enviar. Básicamente la capa de red tiene dos funciones principales que son el direccionamiento y el enrutamiento. El direccionamiento se encarga de las direcciones IP más que todo. Este se encarga de verificar o de numerar o de checar qué dirección de IP tiene el receptor para así enviar el paquete al receptor debidamente o al receptor que se estableció. Otra cosa del direccionamiento IP es que trabaja en líneas privadas más o menos como una línea LAN de red de área local. Trabaja mucho lo que es el direccionamiento de IP. Por ejemplo, en una pequeña empresa, se va direccionando el mensaje al dispositivo o al host que el sistema de direccionamiento IP o que la IP lo identifique. La otra función es lo que es el enrutamiento. Primero, el enrutamiento no funciona sin el direccionamiento IP y les voy a explicar por qué. Básicamente, primero el enrutamiento se encarga de conectar todas esas redes privadas entre sí. Como él lo explica aquí en la imagen, vemos que aquí hay una dirección, una red privada, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Cómo hace este enrutamiento? ¿O cómo hace esta conexión entre ellas? Pues mediante enrutadores o como lo conocemos como router, como en inglés lo conocemos, permite que se conecten varias conexiones, por así decirlo, o varias redes entre sí. También provee la conexión a Internet. Bien, después viene lo que es el enlace de datos. Lo que hay que tener en cuenta de la capa de enlace de datos es que es la única capa que se divide en dos subcapas. Lo que es la subcapa LLC y la capa MAC. En pocas palabras, la capa de enlace de datos lo que hace es interactuar con el hardware y software de los medios de comunicación. Los medios, como ya los vimos, son las formas físicas utilizadas para transformar las señales de datos, las formas físicas que utilizan para transportar de los datos de un emisor a un receptor. Envía todos los tramas que fueron hechos previamente por las capas anteriores. Lo que es la subcapa de control de enlace lógico, como ya dije, es la que se encarga de lo que es interactúa con lo que es el software para instalar todos los medios de transporte de tramas o de datos en este caso. Es como cuando en su computadora se están instalando los drivers, que a veces aparece un símbolo que se está instalando algún driver o algo. Ahí es cuando entra la capa de enlace lógico. Es la que hace que instale el hardware como las tarjetas NIC o las tarjetas Mac. Por último, está la subcapa MAC, control de acceso al medio. Esta es la capa física. O sea,
es la subcapa física de la capa de la capa de enlace de datos. Es la que se encarga del direccionamiento de las tramas, es la encargada de verificar cómo se va a enviar cada trama dependiendo de la codificación que se le haya dado anteriormente. Si por ejemplo se le dio una codificación por pulsos eléctricos, pues el medio para estos datos serían el cable de cobre. Bien, por último tenemos lo que es la capa física. La capa física es básicamente todos los medios físicos que utilizamos para transportar los datos, para que se transporten los datos, obviamente mediante los bits. La capa física tiene sus dos funciones principales, lo que es la codificación y la señalización. En la codificación vemos que es cuando, por ejemplo, codifica los datos de una forma que se representen con voltajes. Por ejemplo, lo que es el modelo de codificación Manchester, que es cuando el voltaje de alto a bajo representa los ceros y de bajo a alto representan los unos. O el RNZ, que un voltaje representa los unos y otro voltaje diferente representa los ceros. Entonces así es como trabaja la codificación. Básicamente agarra todos los datos o tramas y los codifica de manera de bits de ceros y uno a través del voltaje, y así es la forma que los transporta mediante los medios físicos de transporte. Tenemos la señalización. La señalización es, por decir, la frecuencia o por ejemplo si son señales ópticas o si son inalámbricas, eléctricas. En esta señalización, según sea las señales por las que se envíe, son diferentes, por las que aquí vemos la amplitud de lo que es la frecuencia de cada señal. Va representando los ceros y unos. Finalmente, bueno, tenemos los medios físicos de red, lo que es el cable de cobre, la fibra óptica y los métodos inalámbricos. Está el cable de cobre. El cable de cobre se divide en varios tipos. Está el cable de cobre coaxial, que es primero está el de los tipos UTP, que son los cables más baratos, como los Ethernet, son los más viejos, pero a larga distancia pierden resistencia, son de poca resistencia, a larga distancia pierden señal. Están los de tipo UTP, que son como los de los UDP, los STP, que son como los UTP, pero estos ya tienen su cubierta de hierro. Después siguen los que son el coaxial, que ya está completamente cubierto de una capa flexible, es conductor de cobre. Tenemos la fibra óptica. La fibra óptica se compone de un hilo de vidrio muy fino que transmite pulsos de luz. Cubre distancias más largas que lo que es el cable de cobre, pero es obviamente más costoso. Por último tenemos las inalámbricas. Las inalámbricas son cuando se comunican por ondas de frecuencia o microondas, como lo que es el Wi-Fi y ese tipo de redes inalámbricas. Bien, ya que sabemos los medios físicos, sale de aquí el medio físico, el mensaje sale, se va transportando. Esta línea roja que vemos aquí en este caso, como voy a explicar un modelo LAN o red de área local, sería un cable Ethernet, un cable coaxial o un cable de cobre que va hasta el dispositivo switch. El dispositivo switch es el dispositivo encargado de conectar el dispositivo emisor con el receptor a través de un medio físico o un cable. Ese lo voy a explicar mejor en el siguiente video, que voy a explicar lo que es una red LAN. Una vez que sale del switch, ya llega al receptor y llega por la capa física. Si vimos, cuando se emitió el mensaje, empezó por la capa de aplicación y fue bajando. Ya cuando llega a la capa, al receptor,
ahora es viceversa o a la inversa. Ahora viene de abajo hacia arriba, subiendo por todas las capas y pasando por cada capa ya para ir desenvolviendo el mensaje según cada protocolo que ofrece cada capa. Por ejemplo, aquí en el código, perdón, la capa física se encarga de codificar los datos, de recibir todos esos datos que se enviaron mediante la codificación y señalización de la capa física. En este caso se está recibiendo por pulsos eléctricos y pues los bits los representa, como ya dije, por voltaje en este caso. Después sube en la capa de enlace de datos. Aquí actúan otra vez los hardware y los software que anteriormente expliqué con la capa lógica y con la subcapa MAC, que interactúan con los hardware y software de los medios de red, perdón. Aquí tenemos luego a la capa de red, que como ya dije es la que encargada del IP. Aquí va a representar al IP, al direccionamiento IP del receptor. Verifica que si es el receptor. En la capa de transporte, como ya dije, se encarga del la fragmentación de los segmentos, la enumeración y que se desenvuelvan aquí o que se desplayen los datos de una forma u otra. La capa de sesión que anteriormente ya había hecho antes de todo este proceso la conexión con el emisor para saber si se podían recibir para si era capaz. La capa de presentación ahora actúa de la manera inversa. Ahora recibe todos los códigos en formato de computadoras o en estándares como ASCII o binario y los traduce para un idioma común del ser humano, como es el idioma español o inglés, para luego pasar por la capa de aplicación y finalmente presentarse en el dispositivo en la aplicación que esté usando para ver el mensaje, lo que es el receptor. Bien, esta ha sido la explicación de la capa OSI, perdón, del modelo OSI a través de todas sus capas. En el próximo video les estaré explicando cómo funciona este modelo y cómo es el direccionamiento en una red de tipo LAN en una mini empresa.